Jorge Wolf Televisión presenta Esta es mi tierra. Latina Estéreo, la emisora del saludo. Estamos aquí con Jairo Luis García, quien es el locutor estrella de Latina Estéreo. Hombre, Jairo Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hombre, Jorge Wolf, muchas gracias por esta invitación, hermano, para contar historias y reunirnos por lo menos una vez en el año, ¿no es cierto? Porque generalmente uno se encuentra es en los entierros y en los matrimonios. No, yo ya en los entierros ya pocos. Ya se están yendo todos los amigos nuestros. Los amigos, bueno, pero vamos a hablar primero de lo agradable de tu vida. Jairo Luis García es un hombre que empezó locución con actuación. Hombre, yo empecé hace como 60 años a trabajar como locutor. Fue siempre mi intención y mi anhelo ser locutor. Sí. Desde cuando estaba muy joven, que escuchaba a mi padre las noticias del país y del mundo, de aquella época, en esa cajita mágica. Sí. Y yo siempre pensé, yo quiero estar en esa cajita mágica. Y entonces ahí empiezo yo a pensar que quería ser locutor, y he sido locutor toda la vida. ¿Cómo fuiste? ¿No has hecho otra cosa? ¿Cómo fue tu inicio? Porque llevas, me dijiste, 43 años en Latina Estéreo, sí. Pero háblenos de su inicio. Hombre, yo comencé precisamente lo que nos trae hoy a esta reunión, es cuando conocí a don Milciades Longa Zapata. Milciades Longa Zapata. Una gran estrella, un gran locutor de Todelar, de noticias, y a mí me gustaba mucho para esa época. Yo tenía 19 o 20 años. Perdóneme, Milciades Longas es creador de la ley contra el AMPA, de la cuña que decía, es un sabroso producto, porque hay muchos sinvergüenzas que se atribuyen la creación de la ley contra el AMPA y que fueron los fundadores. Bueno, eso es otra historia. No, hable pues entonces. El creador de la ley contra el AMPA es don Milciades Longa Zapata, y de la cuña de Mazamorra, la comarca. La hizo famosa. La hizo famosa, de unas cuñas que hizo para cerveza Pilsen de aquella época. Pam, 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 pam. Marcando el paso. Ahí sale esas cosas originales que hizo él para esa época de Milciades Longa Zapata. Como yo lo miraba tanto, yo fui un día a conocer a esa voz, a ese señor. Sí. Conocí a Milciades y Guillermo era el control. Entonces, muy amables, me dejaron entrar. Sí, eso fue en Todelar. Eso fue en Todelar, en la voz del Río Grande. Sí. Y me sentí muy complacido, muy amables. Y desde ese momento empecé a ser como esa persona intensa y cansona que va a las emisoras. Ya te querías estar allá de todo. Yo empecé a ir, a funcionar y a funcionar. Y entonces, don Armando Moncada Campuzano, y también conocí a Rodrigo Correa Palacio, allá como locutores, a Carlos Mejía Saldarriaga, y entonces a los mejores de esa época, y Alfredo Materos Miller, los mejores de esa época en Todelar y de todas las épocas, en la voz del Río Grande. Y entonces un día don Armando Moncada Campuzano me dijo, oiga hombre, pelado, ¿usted qué está haciendo, hombre? Vaya, consígame los periódicos. Había que ir al centro a comprar los periódicos. Y entonces fui, y como a los 2 o 3 días me dijo, oiga hombre, ¿usted quiere trabajar de mensajero? Señor, ¿cómo no? Y entonces me quedé como mensajero ahí, en la voz del Río Grande. Empecé ahí. ¿Cómo fue el Negro José en una época? ¿Recuerdas al Negro José? Ahora que estamos hablando de recuerdos, que entró y terminó haciendo remotos y se hizo muy famoso. Bueno, entonces empezaste de mensajero a comprar periódicos. Y a hacer diligencias y mandados a don Milciades y a todo el mundo. Sí. Y entonces ahí empecé también con la goma de la locución, porque yo venía detrás de ser locutor. Claro. Y él empezó a enseñarme. Jaime Barrón me dejaba hacer grabar en los estudios, y yo escuchaba la grabación en aquella época, esas grabadoras de cajón, de cinta de 3/4, sí, que era así grande. Y entonces me grababa, después me escuchaba. Me grababa, después me escuchaba. Hasta que cuando me sentía muy bien, un día le dije a don Milciades, vean la locución mía. ¿A quién le dijiste? A don Milciades. Milciades Longa, sí. Pues esta grabable puede escuchar, a ver cómo me oye. No, sí está bien, pero póngale acá, hágale así, no sé qué. Pero todavía te falta. Claro, a uno siempre le falta. A uno siempre le falta. Y entonces, cuando ya me sentía muy bien, yo como locutor, yo era muy inquieto, estaba pendiente de los noticieros, de la música, bueno, de todo, de los tangos. Sí. Escuchaba muchos tangos también de aquella época.
quería ser Y- locutor de tango, porque los tangos también eran lo Sí, mejor porque de escuchamos la a época. Hernán Caro, claro, Hernán Caro de aquella época, de la voz de la independencia. Claro. Y entonces, un día le dije que si me ayudaba a conseguir un puesto en una emisora por ahí, un pueblo para irme a trabajar, porque yo quería ser locutor, que me mandara a un pueblo, porque aquí en Medellín no cabía, aquí no había puesto Había para muchas uno. figuras. O un aprendiz, uno de aprendiz y tantas figuras, no, imposible. Hombre, y me mandó para la voz de Urabá en apartado. Y eso fue cuando me Eso fue, yo ni me acuerdo. Eso es, Pero yo- hace más de 50 años. Jorge, hagamos una cosa. No me acuerdo y no me quiero acordar, porque todas esas historias son muy simpáticas. Apartado era una calle, una carretera. Una sola vía. Sí, una sola vía. por donde Al lado y lado tenía casas, ya tenía las Y no iglesias y más. todo. Y muchos billares y muchas cantinas, pero no era sino una calle, una carretera. Sí. Hoy en día, Y la emisora, ¿cómo era? No, vamos a lo de hoy en esa época. la emisora era muy moderna, porque eran unos propietarios de Armenia, que también tienen emisoras en Bueno, Armenia. pero Milciades te recomendó y llegaste allá con una cajita de cartón, supongo, y como contar esa Claro, historia. acertaste. En una caja de cartón llevé la ropa, Llevaste porque en esa época no se acostumbraron en maletas. ¿Y ya ibas con contrato? ¿Cómo fuiste? ¿O ibas a la Bartola allá? por No, la- ya iba con contrato. Ya te dijeron, venga, Sí, pues que necesitamos un le- locutor. Le vamos a pagar tanto. Sí. Llegué allá de un edificio nuevo, una emisora nuevecita, todo nuevo. Ay, Todo sí. nuevo. ¿Cómo se llama la emisora? Se llamaba La Voz de Urabá, Ah, La Voz que de todavía está. Sí. Y entonces fui el primer locutor de esa emisora y me pusieron de 6 de la mañana a 12 del día. Que los turnos de esa época eran de 6 horas. De 6 horas. Después la pusieron a 8, gracias a Prieto, ¿no es cierto? Sí. Que Prieto fue el que se inventó eso. Esas 2 horas más. ¿Cuál proyecto? Mauricio Prieto, que no se me olvide jamás. Bueno, y Porque es que Mauricio Prieto fue gerente de Caracol aquí en Medellín, Sí. pero fue que revolucionó muchas cosas. Incluso le hicieron una huelga a él, porque quiso cambiar muchas cosas y le hicieron una huelga. volvamos Que pues a lo que de fue allá muchos de días. Urabá, sí. No me quiero desviar, pero es que a veces Claro. los recuerdos lo llevan a uno hasta Y allá. yo no dejo tampoco. Dele, pues. ¿Y cómo le parece que me pusieron de 6 de la mañana a 12 del día? Y digo, bueno, haga lo que usted sabía hacer ahí, empieza a crear programas. Que no y- sabías nada. No, yo sí sabía. Pues ya, pero Como locución. pero no para Sí. coger como una No, emisora bueno. ya de cuenta de Entonces me inventé desde las 6 de la mañana hasta las 8 la música de las Américas. Sí. Y empezaba por México, pasaba por Guatemala, seguía por Panamá, con todas las músicas de todas Ya ciudades. tenías un poco de cultura musical en esa claro, época. Claro, porque yo ya estaba trabajando y estudiando para presentar los exámenes de locución. Porque en esa época se Claro, exigía había que el presentar ministerio. exámenes necesitaba- y tenía que estar muy empapado de toda la cultura general. Y entonces... Y entonces, vea, parémosla y ya volvemos. Por favor, cuidemos el metro cuadrado, el parque debemos mantenerlo limpio. Los 30 años de Corantioquia vibran en cada gota de agua que protegemos. 3 décadas inspirando a los niños y las niñas en el cuidado de la vida. 30 años de trabajo hombro a hombro con las comunidades, sembrando vida y esperanza, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios. Gracias a quienes han caminado con nosotros, a nuestros aliados y a quienes han asumido como propias las banderas del cuidado y la conservación de los recursos naturales renovables. Estamos conectados por la vida. Estudiar tu posgrado en la U Digital de Antioquia es poder conectarse desde las costas del Bullerengue hasta las extensas llanuras del Joropo, con una institución flexible que te permite estudiar sin que tengas que pausar tu vida laboral, porque en la U Digital de Antioquia todos nuestros posgrados son 100% virtuales, con acompañamiento continuo y la posibilidad de interactuar con profes y estudiantes de cada rincón del país. Conéctate con tu futuro. Estudia tu posgrado en la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Por favor, cuidemos el metro cuadrado, el parque debemos mantenerlo limpio. Soy el agua. Nací en ríos y quebradas. Y gracias a procesos de potabilización y tratamiento, llego a tu hogar limpia y lista para tu consumo. Cuídame usando solo lo necesario y evitando desperdiciarme.
Soy la energía. Provengo principalmente de fuentes hidroeléctricas y me complemento con energía térmica y solar para acompañarte cada día. Cuídame apagando las luces y desconectando lo que no usas. Soy el gas natural. Vengo de yacimientos bajo la tierra, viajo por gasoductos y llego a tu hogar para darte energía de forma segura y eficiente. Cuídame usándome de manera responsable y revisando tus instalaciones. Recuerda, cuidarnos también es cuidar tu vida y el planeta. El licor ilegal y de contrabando nos afecta a todos. Compra el licor en lugares de confianza. Desconfía de aquellos precios artificialmente bajos. Verifica la originalidad del producto, porque la mejor fiesta es la que termina bien. Tómatelo en serio. ¿Cómo les parece? Me acabo de encontrar con la doctora María Eugenia Lopera otra vez y me dice que recuerde que para votar por ella hay que marcar el número 17 por el Senado de la República, por el Partido Liberal de Antioquia. Y su compañero de fórmula es con el número 117, Diver Franco. Es un joven del municipio de Bello, trabajador, vivió allá toda la vida y aspira a llegar a la Cámara con el número 117, Partido Liberal, y ella, María Eugenia Lopera, con el número 17, así como les estoy mostrando en la tarjeta. Volvemos con Jairo Luis García Bueno, y de su viaje a Urabá cuando inició como locutor. Entonces, Empecé a hacer los programas de música. de las Américas, pues, Sí, Pedro Infante, Jorge Negrete, todo eso. pasaba por Colombia y presentaba vallenatos, música colombiana, música de los llanos y seguía hasta que llegaba a la Argentina, pasaba por Chile, pasaba por... Y había una discoteca grande. Sí, sí, había mucha música. Mucha música. O sea, que no era sino buscar. Sí, había mucha música, inclusive clásica. Sí. Entonces... Pero de música clásica no existe. No, clásica no. Después... ¿No sabías decir Tchaikovsky? No, sí sabía porque había trabajado bueno. en emisora Claridad, Bueno. de este señor de los laboratorios Cero. De Peña. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí. Bueno, él, pues, y aprendí mucha música clásica, gracias a Dios, aprendí mucha música clásica. Y entonces me inventé, me decía que inventara. Sí. Entonces un día me inventé no los inventos, sino que lo puse allá en práctica, en las dedicatorias. Sí, para hacer dedicatoria. Entonces la gente... Margarita, Sí, Margarita, que se... Sí, que allá en la loma no sé a dónde, en la vereda no sé qué, allá en el apartado. Claro. Y entonces... Los enamorados y pagaban por eso. La gente venía y me daba las notas y las cartas y un billetico de 10, de 5 o algo así. Decía, Paulalia Tangarife, allá en la... Sí, así es. Cosas así, y Sí. cobraban por eso. Sí, y a la familia tal, que vaya tal día, que deje las bestias. O sea, que lo que hacía Nicole Vallejo aquí es desde tiempo allá era. Que deje la chalupa amarrada, que mañana vamos, y no hay que... Bueno, por allá por el río. ¿Y eso te ajustabas el sueldo con eso o le tenías que dar participación a la emisora? Eso era para vos. No, eso era para mí. Porque, para el inventor. Porque el patrón dijo, no, hombre, esa platica para usted. Entonces yo me conseguía que almorzar, con que pagar, claro, no era para billar, pero para ayudar. Sí, claro que sí. Y entonces, después me inventé el noticiero Tijeras. Noticiero Tijera. ¿Y cómo porque era el noticiero de 8 a 9 de la mañana con las noticias de todo el mundo, porque el colombiano llegaba a apartado a las 4 de la tarde. O sea, el de hoy... Porque iba por carretera, en esa época se demoraba el bus 10, 12 horas. Sí, claro. Y salían a las 4 de la mañana desde aquí. Sí, por eso. Entonces yo recortaba las noticias en la tarde. Y las leía. No, las dejaba para el otro día, para el noticiero. O sea, fusilabas. Claro, fusilaba al colombiano y al tiempo, a todos los a lo que iba ya. Entonces... Ya te pusiste el locutor de noticias. Claro, entonces leía las noticias, que al patrón le gustaba mucho. Y así sucesivamente, allá trabajé año y medio. Hasta que un día, como nos tocaba asear la habitación donde dormíamos, un día fui a levantar el colchón, porque los colchones estaban en el piso, no habían camas, sino en el piso. Yo estaba levantando los colchones y salió una culebra y se metió por debajo de la puerta, hermano. Ay, güey, madre, iba para afuera. Sí. O sea, que había dormido como claro, claro. Y de pronto era venenoso. Entonces dicen que las culebras buscan el calor de las personas. Claro, el calorcito. Entonces, esa culebra me echó. Ahí mismo dije, a los 15 días me fui.
Y llegué aquí a Y Medellín. esa noche no dormiste, pues Dije, esa noche yo, ay, güey, madre, ahí vuelve la no. Y le pusimos a la rendija de la Periódico. puerta unas toallas mojadas para que no se fuera a meter Sí. por allá. O para que no se saliera la que ya estaba en. Sí, claro. Bueno, Y entonces me vine para Medellín y en esa época, volviendo de 2006, volví otra vez allá de Milciades, claro. a la voz del Río Grande. Sí. Y le dije, no, yo me tuve que ir allá porque una culebra me echó. Sí. Y la ¿Y cómo culebra, le renunciaste al patrón le allá? dije que yo Que ya no más. no, que esa culebra a mí no Te liquidó y bueno, para yo no iba con la culebra, no la iba. Bueno. Entonces estuve por aquí como unos 2 meses y le dije a Milciades que me iba a conseguir un puesto en otra parte. Sí. Y hombre, qué casualidad y qué bueno, qué recuerdos tan gratos e inolvidables. El Señor lo tenga en eterno descanso a don Misael Longa Zapata, porque me consiguió un puesto en Radio Bucárica de Tolar en Bucaramanga. Y te fuiste, fue Y me ya fui para ciudad. Y me fui para allá. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Allá estuve 13 años. ¿Y qué estuviste haciendo en Bucarica? Allá me casé, de allá son mis 2 hijos mayores. O sea, tenés muchos vínculos ciudad- afectivos con Una Bucaramanga. ciudad inolvidable, la ciudad de los parques, la De ciudad los linda, parques, sí. la ciudad bella. Y cuento como chiste que allá las chicharras, en la época de las chicharras, ellas chillan mucho. Ah, claro, a toda hora, claro. Entonces Hasta yo que le- se muere. Es que la Sí. chicharra chilla hasta morirse. Sí, entonces yo les decía a los muchachos, hombre, ¿qué es ese ruido que se oye tan agudo? A toda hora. las chicharras. Eso. Hasta que un día un amigo me dijo, estas son las chicharras, estas son las chicharras. Porque se esconden y uno Sí. las ve, pero oye el sonido. Y uno se acerca y paran. Para mí ese sonido es inolvidable y me recuerda mucho a Bucaramanga cuando yo llegué. Sí. Allá trabajé en Radio Bucarica, trabajé en Todelar, después pasé una época a RCN y finalmente trabajé con Caracol en Radio Reloj, Sí. que era uno de mis grandes anhelos de trabajar en Radio Reloj. Radio reloj. Allá llegué a ser locutor de Radio Reloj. Los como- que llaman relojeros, que como ponía un disco Pedro Vargas y tal, y las 12:25. Claro que sí, como 5 años estuve allá. Después me puse a pensar que allá no había más futuro sino anunciar discos. Sí. Y dije, no, yo me voy para Medellín otra vez porque hay novelas, hay otras cosas para hacer. Y me volví para acá. Allá trabajaba como locutor y como vendedor. Allá vendía telas, zapatos, repuestos, materiales de construcción. Hacía de todo en el tiempo libre. Sí, Vine para Medellín, aquí me puse a hacer lo mismo. sí. Llegué donde Carlos Sierra Vega, presenté en esa época no era casting, sino una muestra. No era casting, sino Sí, una muestra Una muestra. de cómo hablaba. Venga a ver cómo habla aquí, a cómo ver lo hacía. cómo dice este disco. Y cómo- fui el primer locutor de La Voz de Colombia, después de que dejó de llamarse Radio 15. Sí, La Voz de Colombia se llamaba primero Radio Radio 15. Y ahí empecé como primer locutor de 6 a 12 al día también. Ahí estuve con Javier Tavares y con Roldán, ¿te acuerdas? El hermano de Chucho Roldán. Ah, claro. Abelardo Roldán. Abelardo Roldán y Abelardo Chucho Roldán. Y, Son los ahí Roldán. estuve con ellos trabajando, los primeros locutores de La Voz de Colombia, fuimos las 3 personas. Oiga, Y- ya volvemos para que me cuente otras historias. y Porque que vamos a pasar enseguida cómo llegó a Latina Estéreo. Bueno, sí, vamos a pasar, pero vamos a pasar antes allí a unos comerciales. Por favor, cuidemos el metro cuadrado, el parque debemos mantenerlo limpio. Más personas están pasando a la factura digital EPM. Hazlo tú también y disfruta de sus ventajas. EPM. En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Corantioquia, 30 años conectados por la vida.
Estudiar tu posgrado en la U Digital de Antioquia es poder conectarse desde las costas del Bullerengue hasta las extensas llanuras del Joropo, con una institución flexible que te permite estudiar sin que tengas que pausar tu vida laboral, porque en la U Digital de Antioquia todos nuestros posgrados son 100% virtuales, con acompañamiento continuo y la posibilidad de interactuar con profes y estudiantes de cada rincón del país. Conéctate con tu futuro. Estudia tu posgrado en la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Por favor, cuidemos el metro cuadrado, el parque debemos mantenerlo limpio. ¿Cómo les parece? Me acabo de encontrar con la doctora María Eugenia Lopera otra vez y me dice que recuerde que para votar por ella hay que marcar el número 17 por el Senado de la República, por el Partido Liberal de Antioquia. Y su compañero de fórmula es con el número 117, Diver Franco, un joven del municipio de Bello, trabajador, vivió allá toda la vida y aspira a llegar a la Cámara con el número 117, Partido Liberal, y ella, María Eugenia Lopera, con el número 17. Estudiar tu posgrado en la U Digital de Antioquia es poder conectarse desde las costas del Bullerengue hasta las extensas llanuras del Joropo, con una institución flexible que te permite estudiar sin que tengas que pausar tu vida laboral, porque en la U Digital de Antioquia todos nuestros posgrados son 100% virtuales, con acompañamiento continuo y la posibilidad de interactuar con profes y estudiantes de cada rincón del país. Conéctate con tu futuro. Estudia tu posgrado en la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. El licor ilegal y de contrabando nos afecta a todos. Compra el licor en lugares de confianza. Desconfía de aquellos precios artificialmente bajos. Verifica la originalidad del producto, porque la mejor fiesta es la que termina bien. Tómatelo en serio. Soy el agua. Nací en ríos y quebradas. Y gracias a procesos de potabilización y tratamiento, llego a tu hogar limpia y lista para tu consumo. Cuídame usando solo lo necesario y evitando desperdiciarme. Soy la energía. Provengo principalmente de fuentes hidroeléctricas y me complemento con energía térmica y solar para acompañarte cada día. Cuídame apagando las luces y desconectando lo que no usas. Soy el gas natural. Vengo de yacimientos bajo la tierra. Viajo por gasoductos y llego a tu hogar para darte energía de forma segura y eficiente. Cuídame usándome de manera responsable y revisando tus instalaciones. Recuerda, cuidarnos también es cuidar tu vida y el planeta. Bueno, entonces pasaste, ya volvimos con Jairo Luis, entonces pasaste a la... Algún día salí... ¿Que estabas en La Voz de Colombia? ¿Era? No, sí, algún algún día salí de Caracol, porque allá en Caracol trabajé en una época con Españita. Alberto González. Con Alberto González. Yo grababa con él un programa que llamaba Esta es mi tierra, así es mi tierra. Jaime Peláez. Jaime Tres Palacios. Allá conocí a Jaime Peláez. Claro, al Loco Peláez, Sí. que era que eso iba para... Yo te iba a preguntar después de los amigos ya muertos, pero bueno, vuelve usted entonces... Entonces, allá también hice deportes con Jaime Tobón de la Roche. Claro. Hice deporte porque yo era locutor comercial de esa época. Perdóneme pues la imprudencia, usted es medio gago, ¿cómo hace para ser? ¿Usted es gago? No gaguea, sino para cobrar, ¿o qué? Es que yo soy gago de sensación. Porque estoy pensando ¿dónde sigo? Pero prenderse empujado y ya Sí, pensando los discos, no. A veces uno gaguea, claro. Hasta los mejores locutores gaguean, ¿usted sabía Claro. eso? Y los cantantes, pero cantando no gaguean. Exactamente. Bueno, entonces salgo de allá y ya con Jaime Peláez. Sí. El Loco Peláez, que fue el libretista de un paréntesis, fue el libretista de Montecristo, fue creador de un programa que se llamaba Así es mi tierra, donde trabajó Alberto González Españita, Ligia Dávila, Alberto Tobón, Tabito, pues, Octavio Tobón, doña Maruja de Serna, Consuelito Tobón, también la hija. Toda esa gente. Justiniano Aníbal Calderón fue director del programa. Frutos de mi tierra, Frutos de mi tierra. Claro, eso era sobre unos libros
libretos que hacían sobre la marquesa de Yolombó, que fue el que escribió una novela muy famosa llamada Frutos de mi tierra. Volvamos pues y de don Tomás Carrasquilla. Claro, claro. Bueno, entonces, con Peláez creamos un programa que se llamaba El Medellín que se fue, que le gustaba mucho al patrón y a la patrona de Latina Estéreo, pero todavía no se había fundado, porque yo llegué fue a La Voz de las Estrellas 2 o 3 años antes de crear Latina Estéreo. Cuando le dieron la licencia a Latina Estéreo, empezó la salsa con Alfredo de la Fe y con otros locutores. Allá, perdóneme que yo no dejo hablar, porque como yo conozco también mucho de eso, allá hubo, en esa época en que usted empezó, una muchacha que fue alumna mía, podría decir, porque ella, yo la metí a televisión y a los medios, que era la que hacía el personaje llamada Mi Mamá, en El Revuelto, María Victoria Echeverri, una gran actriz, lástima que murió joven. Los buenos se mueren, porque ahora vamos a hablar de los muertos. Claro, claro. De gran recuerdo, recordamos mucho a María Victoria, claro, y al hermano, María Victoria Echeverri. Con ella empecé en Latina Estéreo. Hace 43 años. A hacer locución allá, claro, ya locutora la dama. Ya para esa época sí, nos conocimos y yo. No, nosotros nos conocimos mucho antes. Acuérdense cuando estábamos en RCN, sí, cuando usted me vendió un Cinca montado en una Adobe. Pero usted me engañó. Bueno, dale pues. Me vendió un Cinca montado en Adobe. Y yo tuve que llevar los rines y las llantas para poderlo mover. Pero ese es un grato recuerdo. Y ese carro salió tan bueno. Sí, claro. Ese carro de Ave María. Fuimos 2 veces a Coveñas en el carro. Sí. En ese Cinca. Nadie cree que un Cinca. Ese Cinca era muy bueno. Un Cinca era tan bueno. Era que yo no lo usaba y no para beber. Yo no sé vergüenza. La gente dice que un Cinca sin carro. Sí, bueno, volviendo, entonces, entonces entraste a La Voz de la... Entonces, ahí empieza la Latina Estéreo con ellos. Carlos Javier Arenas y Alfredo de la Fe, y entonces se va un muchacho que llama Weimar Piedradita, se va, y me llaman a mí, Elmer Vergara me llama. Venga a ver. Elmer y me dice, hombre, yo necesito un locutor de salsa, pero bien bueno. Yo digo, pues ahí están Eliabel Angulo o Aguilar, Enrique Aguilar. Enrique Aguilar, el gitano Aguilar. El gitano señorón. Entonces me dijo, no, es que no me gustan porque son costeños. Que no sean costeños, no de aquí. Y de aquí no hay nadie. Yo, usted, no, hermano, usted lo que hace es trabajar en el vendiendo carnicerías y salchichones y cosas. ¿Sabes? Yo dije, no, yo lo puedo hacer, yo puedo aprender, yo soy capaz de hacerlo. Para eso estudié. Entonces se reía. Empezamos a hacerlo, a pensar cómo se hacía. Sí. Hay un tema de Chivo Feliciano que dice, saludando a mi gente en Caracas, en los barrios de Caracas. Sí. Nosotros nos basamos en ese tema. Saludar a la gente de aquí. Y eso es todo con la entrevista del amigo Luis Jairo García. ¿Cómo les parece que ya para finalizar el video se quedó sin sonido? La próxima semana más Esta es mi tierra y más adelante volveremos con Luis Jairo García. Sigan con Esta es mi tierra, muchas gracias. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.